Hola amigos de ABC Mundial Radio. Aquí estamos en este nuevo espacio denominado Musulmanes en la Argentina. Este espacio que viene a presentarnos a los amigos de la comunidad Ahmadí en la Argentina. Y para ello, aquí están presentes en nuestros estudios el imán Marwan Gil y también los acompañan Juan y Elizabeth. Bien, ante todo, muchas gracias por vuestra presencia. De aquí en adelante vamos a tener un 2020 muy particular, ¿sí? Por tantas cosas que irán sucediendo que seguramente van a ser de tratamiento cotidiano, ¿no? En este espacio radial y que también se presta a la televisión a través de esta multiplataforma que es ABC Mundial. ¿Sí? Desde ya, muchísimas gracias por confiar en nosotros y bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Bien, ¿qué tema tratamos hoy, Imán Marwan? Sí, vos decime sobre qué... Bueno, bárbaro, me gustó eso. Gracias por el pie, entonces. A los amigos que nos están viendo, particularmente les cabe una pregunta, ¿sí? Para nosotros, desde Occidente, siempre tenemos la pregunta de ¿qué es el Islam? ¿Sí? Y es una religión de la paz. Es una de las tantas religiones que fomenta la paz. De hecho, eso mismo significa Islam, paz. Bien, y también está justamente en el banner que está detrás suyo, sí, ¿no? sí. Uno lo observa allí, pero uno desde Occidente, cuando habla de los hermanos musulmanes y particularmente del Islam, uno tiene como cierto reparo, ¿no? Por todo lo que acontece y demás. ¿Qué opinión nos puede dar al respecto, Imán? Claro, creo que para entender el Islam hay que un poco más saber bien qué significa Islam, como el hermano dijo, que significa paz, literalmente. Y también hay que ver cuáles son las tres fuentes o qué definición tiene Islam. Ahora lo que es muy importante es sacar la confusión entre una cultura o los problemas de una sociedad y la religión Islam. Islam es una religión universal que no transmite en particular una etnia, ni una cultura, ni representa un país. Y en primer lugar es importante saber que Islam es una religión para toda la humanidad. Ahora alguien sea argentino, de un país africano, de Europa, él puede ser musulmán, puede ser o seguir la religión Islam, porque Islam es la religión universal y no transmite, no representa una etnia, ni un país, ni una cultura en particular. Claro. Bien, Y si me permiten, Sí. quisiera justamente darle la palabra aquí a la dama, Muy bien. porque, a ver, uno dice el Islam y ¿qué rol tiene la mujer dentro del Islam? ¿Nos podés comentar y cuál es la visión de una mujer dentro del Islam? Bueno, para mí como mujer debo decirle que es una visión muy hermosa porque el Islam, el Corán nos enseña que somos todos iguales, no hay diferencia entre hombre y mujer, es muy equitativo, tenemos los mismos derechos, no somos sometidas, no estamos obligadas. De hecho el Corán dice que usar el velo es algo para tener orgullo de la religión que uno profesa, que también es un simbolismo de castidad, de pureza, de respetarse, de feminidad. Y bueno, tenemos la libertad, lo dice el Corán y las enseñanzas del profeta, que nosotras no estamos obligadas ni nadie nos puede obligar a usarlo, es determinación de cada una y es lo que uno siente. Y bueno, es así, hay mucha libertad. Lo que pasa es que hay un tema de confusión a nivel mundial por todo lo que se viene de afuera, malinterpretados por grupos de gente que dice serse musulmán o que se escuda en ciertas enseñanzas que las malinterpretan o las llevan mal para conveniencias de
intereses personales o de someter a una mujer, porque si vamos a ir un poquito más lejos, no hace falta ser mujer árabe sometida o musulmana sometida. Acá mismo en la Argentina y en Occidente hay un sistema también de machismo, de un hombre que por ahí no respeta a la mujer globalmente, y no nada tiene que ver con una religión. O sea que habría que diferenciar bien eso, ¿no? Cuestiones políticas, religiosas y sociales. Toda la política y todas las guerras confunden mucho el término. A ver, no hay que confundir el tema de cuando un país invade a otro, no es por cuestiones religiosas, es por cuestiones políticas y militares. Que sean cristianos, judíos o musulmanes, no significa que están coaccionando con la religión. A veces creen que los países árabes que atacan, son religiosos. De hecho, son los antirreligiosos posibles. Es como creer que alguien que es terrorista está mostrando una religión. En realidad están mostrando la triste realidad militar que se está viviendo. Claro, y creo que también es importante acá aclarar bien qué es el Islam. Cuando hablamos del Islam, no podemos usar la acción de cualquier individuo, cualquier minoría o cualquier grupo que afirma cosas en nombre del Islam. Para juzgar el Islam hay que primero saber la definición del Islam. Y para los musulmanes siguen la religión Islam, y el Islam se basa en 3 fuentes. En primer lugar es el Sagrado Corán, que es la palabra de Dios, y él es el libro sagrado, el libro divino de los musulmanes. En segundo lugar, la religión Islam se basa en la tradición del santo profeta Mohammed, la paz sea con él, que es conocida o se llama como Sunnah. Y el tercer lugar que cumple la religión Islam son sus dichos, que son conocidos como hadís. Entonces, cuando juzgamos, cuando analizamos, cuando estudiamos el Islam o queremos dar una opinión en el Islam, hay que siempre limitarse a esas 3 cosas. ¿Qué dice el Corán? ¿Cómo fue la práctica, la Sunnah del profeta Mohammed? Y cómo o qué eran sus explicaciones, sus interpretaciones o sus dichos. No se puede ahora mezclar la acción de cualquier individuo que se asocia al Islam con las enseñanzas del Islam o con las fuentes del Islam. Bien, y a todo esto, y usted me va llevando con este comentario, a algo particular. ¿Cuál es la diferencia entre el Islam y los musulmanes? Bueno, ¿Quién nos puede aclarar al respecto? Bien, toma la palabra la dama. Bien ahí. Me gustaría responderte a esta pregunta, sí. Porque bueno, la palabra Islam significa literalmente paz y es la religión. Y musulmán, que en árabe es la palabra muslim, traducida a musulmán, es aquel, mujer, hombre, persona, que lleva esa paz que enseña la religión en su práctica diaria durante toda su vida hacia toda la creación de Alá, que es el ser humano, la madre tierra, como le dirían acá, y los animales, ¿no? Que es parte de la creación que Alá nos creó y nos enseñó a través de las enseñanzas que dejó el profeta, de que bueno, debemos respetar toda vida, que siempre debemos practicar esta paz, porque es muy fácil decir palabras muy bonitas, y como esto que decíamos antes, que hay gente que se escuda detrás de dichos o enseñanzas del Corán y hacen todo lo contrario, ¿no? Es una práctica y una experiencia que no te la puede contar alguien o solo decirla, tenés que vivirla, experimentarla vos por mismo. Es una experiencia de vida. Y es una práctica diaria como cualquier otra práctica. Si vos no la practicás, no vas a sentir lo que es esa paz, ¿no? Eso es. Y aquí es vivenciarlo. como en mi caso, pero nos están viendo, nos están escuchando. Sí. ¿En qué consiste esa práctica diaria? Es la búsqueda del amor de Dios, así. O de Alá, Dios, el nombre que quieras darle a un solo Dios. En mi caso personal es la respuesta, digamos, el Islam a esa búsqueda, ese interés, ese deseo de conocer a Dios. Y Dios es amor, y se condice a esa búsqueda humana de buscar la paz, que es la paz. Sí, y yo creo que esa paz, esa práctica que vos decís, ¿cómo se hace? Bueno, no solamente a través de la oración, que tenemos 5 oraciones,
sí o sí en nuestras, digamos, como Son preceptos. 5 oraciones diarias. Diarias, sí. ¿Pueden ser más? Pueden ser más, porque uno puede ofrecer como voluntarias, ¿no? Pero sacando eso es la práctica de, bueno, poner esas enseñanzas que tenemos del Corán, de no matar a nadie, de no querer imponer la religión a nadie, de respetar todas las religiones, de respetar todas las formas de vida, pensamientos, dar el ejemplo a los demás de, bueno, yo soy paz, quiero dar la paz, y que empieza por uno y luego se puede transmitir a través del ejemplo a los demás. Y que no importa la religión que tengas, de hecho puedes creer o no en el Corán y en las enseñanzas y en Alá, pero no estás obligado a seguir esta religión, ¿no? Pero el Corán es una guía para toda la humanidad, universal, que aquel que realmente de corazón quiere cambiar un poquito el mundo y tener esa conexión íntima que solo uno tiene con Dios, porque no hay intermediarios entre él y Alá, entre vos y él, es esto, ¿no? De vivenciarla. Sí, creo Y que veo que sí, justamente claro, creo que el imán aquí para dice, seguir que dice que sí. con las lindas palabras de la hermana, creo que ella lo expresó muy bien. Y para que seguir con ese tema, justo que sí, eso es la belleza del Islam, que Islam no limita la adoración o el amor a Dios solamente en los 5 rezos, sino los 5 rezos es solamente una forma de adorar a Dios y de expresar tu amor a Dios. Y como ella dijo, el otro parte es amar a su creación. Eso es también una forma de adorar a Dios, de rezar a Dios y de expresar tu amor a tu creador. Es decir, amar a su creación, mostrar, transmitir esa paz, ese amor a tus semejantes, a la sociedad, transmitir, compartir ese amor, también es toda una forma de este amor, de esa adoración a Dios. Por eso, por ejemplo, en Islam, es un mandamiento principal saludar el demás con palabras de paz. Por eso nosotros saludamos el demás con palabras de Assalamu alaikum, que significa la paz sea con usted. Por eso un mandamiento en el Islam es una forma de transmitir la paz. Es el profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo que saluden el demás con una sonrisa. Es también una forma de adoración a Dios. O dijo, una forma de virtud, una forma de adoración a Dios es sacar una cosa de peligro de la calle o de la vereda. Es decir, proteger el demás y transmitir como la facilidad para los demás. Es también formas de adoración o de adorar y de expresar tu amor a Dios. Pero el tema es que, como que vos también preguntaste y la hermana lo explicó muy bien, que en realidad es la misma cosa, Islam y musulmán. Islam es el nombre de la religión y musulmán la persona que, claro, la persona que sigue la religión Islam se llama musulmán. Digamos, en el budismo. exactamente, Claro. Y en el cristianismo tenemos a Dios y tenemos a Jesucristo. Claro. Claro, sería como el ejemplo, Perfecto. no, es como que el ejemplo más sería cristianismo, es el nombre de la religión, Sí. y la persona que sigue la religión cristianismo se llama Sí. cristiano. Cristiano. O por ejemplo, el nombre de la religión es judaísmo, y la persona que sigue la religión judaísmo, los valores, se llama judío. Así, el nombre es Islam, y la persona que sigue la religión Islam se llama musulmán. Y siempre me dicen, sos maometano. No sigo a Mahoma, que ni siquiera es el nombre real. Bien. Yo sigo el Islam, yo sigo a Dios. Ajá. Maometano está mal dicho. Sí, justamente, hablando de esa cuestión, ¿quiénes fueron Mahoma y quiénes son, mejor dicho? Y en la línea directa estamos hablando de Alá y de Mahoma. Bueno, ¿Quiénes? A ver, toma de vuelta la posta aquí la dama. Bien. Para que vean que en el Bien. Islam Sí, sí, bien. Bueno, Alá es el nombre que le damos en el Islam o los musulmanes a Dios, pero en realidad no tiene ningún significado. Ahora, Alá tiene dentro del Corán 99 atributos, que son 99 formas hermosas que tiene y que uno también puede practicarlas en su corazón porque está dentro de uno, ¿no? Y Mohammed es el mensajero de Alá, que fue quien recibió durante o a lo largo de 23 años de su vida, ya de grande, las revelaciones a través del ángel Gabriel de la palabra de Alá, y que él supo, Mohammed, transmitir
primero en una tradición oral y que luego en vida de él estos dichos se escribieron. Por eso habla de que realmente el Corán es el libro sagrado por excelencia de los musulmanes, pero que es un libro sagrado para toda la humanidad, porque está la palabra tal cual de Dios y que está incorrupta, está tal cual como recibió el mensaje, fue transcrita. Entonces Mohammed no es el profeta, como hubo muchos, y todos son respetables y todos están aceptados en el Mohammed Corán. es Mahoma. La pasea con él, digamos. pero pasea la con él. traducción occidental. Claro. Pero bueno, nosotros no adoramos a ningún profeta, no es idolatría, solo adoramos y amamos a Alá y a toda la creación de Alá. Y seguimos las enseñanzas del profeta porque fue un gran referente y realmente esto que yo te decía antes de cómo se hace la práctica diaria. Bueno, él es el mejor ejemplo claro. para seguir esa práctica que sí se puede lograr porque él lo hizo, porque muchos profetas lo hicieron. Y es eso, ¿no? Seguir esa tradición, esa suna, como decía nuestro imán, de que, bueno, son enseñanzas realmente que vienen de Dios y que tienen una riqueza realmente que cuando las realizás, las exponés, sentís esa paz y pues estar con todo el mundo en una sintonía así, ¿no? Pero es como todo, es una práctica y como toda religión tenés que sentirlo en el corazón, ¿no? Tenés que querer también. No es que todo es color de rosa y todo es fácil porque te encontrás con un montón de obstáculos, incluso aparece a veces en familia, o por decir que sos musulmán y piensan que sos terrorista y tener que explicar un montón de cosas, pero el obstáculo es con uno mismo, con el ego, ¿no? Pero bueno, Alá es muy, muy clemente, muy misericordioso. Claro, y además creo que la belleza en Islam es que para nosotros no hay intermedio. Claro. Es decir, que Alá es Dios universal. Para nosotros el concepto de Alá es que ahora podés llamarlo Yahvé, Jehová, Padre, Señor. Es el mismo ser. Solamente son diferentes nombres para el mismo creador. Nosotros en Islam tenemos el concepto de Alá, que Él es Dios de toda la humanidad. No es solamente Dios o creador o Señor de los musulmanes, sino ya en el principio del Corán, el primer capítulo, Alá se revela, se manifiesta como creador de toda la humanidad. Incluye los judíos, los cristianos, también una persona que no practica ninguna religión, un agnóstico, un ateo. Él es el creador, el Señor de toda la humanidad. Y por eso nosotros en Islam, nosotros lo llamamos en particular Alá. Y ahora el Mohammed, la paz sea con él, la relación entre Alá y Mohammed, la paz sea con él, es que Mohammed es solamente el representante, el enviado, el mensajero de Alá en la tierra, como ella dijo, como ejemplo, un ejemplo práctico para los humanos. Pero en Islam nosotros creemos que nada comparte la divinidad de Dios, ni siquiera los profetas. Es decir, que para nosotros es muy importante diferenciar entre Alá y entre el santo profeta Mohammed, la paz sea con él. El profeta Mohammed era el mejor ejemplo para los humanos, era un gran modelo para seguir los valores, para practicar el Islam. Pero un musulmán nunca adora, nunca pide nada al santo profeta Mohammed, la paz sea con él, o no lo toma en ese sentido como comparte de la divinidad de Dios. Para nosotros Dios es solo. Ahora cuando un musulmán reza, adora o pide a Dios bendiciones o perdón, él solamente se refiere a Alá. Pero para practicar los valores, para practicar las enseñanzas del Islam, en ese sentido necesitamos el ejemplo de Mohammed, la paz sea con él. Por ejemplo, el Corán dice amar a la sociedad, amar a tus vecinos, amar a tu esposa. Ahora la definición de ese amor, cómo hay que expresarlo, o por ejemplo el Corán dice hay que rezar 5 veces, hay que amar a tu creador. La forma de amarlo, esa definición vemos en la vida práctica del santo profeta Mohammed, la paz sea con él. Ustedes hacen mención de el Corán, ¿sí? En todo momento hablan del Corán y queremos saber, quienes de pronto no practicamos vuestra fe, ¿qué es el Corán? Las escrituras sagradas, lo que le fue revelado a Mohammed, La paz sea con él. Todo lo que fue recibiendo ante 23 años de su vida, toda esa enseñanza, todo lo que fue transmitido. Se escribió en árabe,
y se mantuvo hasta hoy en día en mismo idioma, mismo mensaje se mantiene. Como se lo mantuvo en el texto original. Y eso es también algo muy particular del Islam y del Corán, que el Corán para nosotros es literalmente la palabra de Dios, que fue revelado de Alá a Mohammed, la paz sea con él, en un periodo, como él dijo, de 23 años. Y la belleza es que nosotros todavía hoy en día tenemos el mismo Corán que fue revelado en aquel momento 1400 años atrás. Entonces no hay ninguna diferencia en el texto original de árabe, no hay dos versiones del Corán, de la primera página hasta la última página o la última palabra, tenemos el texto en su forma original. Y el Corán es que fue revelado en forma oral a través del ángel Gabriel al profeta Mohammed, la paz sea con él, y él en su vida ya empezó a dictarlo y anunciarlo a sus discípulos. Entonces los discípulos anotaban, preservaban las revelaciones del Corán y ya lo publicaron en la vida del profeta Mohammed, la paz sea con él. Entonces para el musulmán, y eso es como importante aclarar, que el Corán no son las palabras de Mohammed, la paz sea con él, sino para un musulmán el Corán es literalmente la palabra revelada de Dios. Nosotros hacemos una diferencia entre las palabras propias del profeta Mohammed, que son conocidas como hadís. Hadís significa la palabra. Entonces los dichos del profeta no fueron escritos en su vida, pero el Corán fue revelado de Dios y él lo anunció también como palabra de Dios. Y por eso en Islam hacemos una gran diferencia entre el Corán, que es originalmente todavía preservado en su forma original, y los dichos del profeta que fueron escritos más o menos 100, 200 años después del profeta Mohammed. Y justo su idea o su intención era no mezclar sus propias palabras con la revelación del Corán. Por eso el profeta Mohammed, la paz sea con él, en su vida prohibió a los musulmanes que escribieran o anotaran sus dichos propios, porque quería evitar justo esa mezcla, esa confusión entre la palabra de Dios y sus propias palabras. Por eso los musulmanes en la vida del profeta Mohammed, la paz sea con él, no escribieron sus dichos propios, solamente anotaban y preservaban y difundían el texto del Sagrado Corán. Bien, a todo esto quisiera, haciendo un raconto de todo este diálogo, desde el punto de vista musulmán, ¿qué diferencias hay entre el Corán, la Biblia, entre Mahoma y Jesucristo, por ejemplo? Hay muchas diferencias. La Biblia son muchos libros de diferentes épocas, dichos en diferentes idiomas. El Corán es un solo idioma y no es biográfico, digamos, el Corán. No es que alguien habla sobre la vida de Mahoma, que la paz sea con él. Mohammed. ¿Qué va a decir? Que el Corán es... ¿cómo se diría? Se me fue la palabra. Como es, sí, como un texto revelado. Texto revelado de un solo momento histórico. La Biblia compila un montón de épocas, un montón de escuelas, seguidores, discípulos de una persona, de un profeta, sí, y lo van como compilando. Sí, fue escrita a través de discípulos en diferentes épocas, y bueno, nada, esto es lo que lo hace original al Corán. Fue escrito en la vida de Mohammed y nada, como que es el texto original, es el texto claro. Original, ¿no? Como no es la biografía, es decir, que no es como que sus discípulos escribieron un texto sobre el profeta Mohammed, sino la diferencia, por ejemplo, a la Biblia y el Corán sería que el Corán no tiene diferentes evangelios o escritores. Es decir, claro, que autores. El único autor del Corán es el Alá. Evangelio según... Claro. Esto sería el Corán según Alá. Es solamente el Alá. Y claro. la diferencia también ahora entre el Corán y la Biblia, de una perspectiva de un musulmán islámico, es que nosotros creemos, aceptamos la veracidad de la Biblia y también del profeta Jesús, la paz sea con él. En Islam nosotros creemos en el profeta Jesús, la paz sea con él. También el Corán menciona la Biblia, también la Torah, que en su momento
eran revelados por Dios para reformar y enseñar la humanidad. Pero creemos que la Biblia era un texto solamente para reformar un pueblo en particular, y era una guía para una época en particular. Y esa es la diferencia entre la Biblia y el Corán. Nosotros creemos que el único libro sagrado o la única religión que afirma ser también una religión universal para toda la humanidad y por siempre, no para una época en particular, es el Corán y la religión, el Islam. Y en eso viene también para nosotros la gran diferencia, y por eso creemos nosotros de una perspectiva islámica que en su momento la Torah, la Biblia o también otros libros sagrados eran revelados por Dios, pero creemos que porque ellos, una vez que terminaron su función de reformar un pueblo en particular, en una época en particular, no eran más preservados o mantenidos en su texto original. Es decir, que el humano empezó a agregar, mezclar o manipular estos textos sagrados. Y creemos en la diferencia con el Corán, que eso no pasó, no ocurrió. Por eso el Corán todavía tenemos en su forma original. Entonces nadie podía o pudo agregar o manipular o cambiar el Corán en su texto original. Porque el texto que fue revelado 1400 años atrás lo tenemos en su forma así original también hoy en día. Y esa es la diferencia particularmente entre la Biblia y el Corán, de una perspectiva obvia de un musulmán. Para nosotros ahora la Biblia de hoy en día no tiene esa autoridad. No podemos decir que eso es justo la misma palabra que Dios reveló a Jesús o sobre otros libros sagrados. Creemos que ahora, hoy en día, de una perspectiva islámica, ya vemos que hay muchas contradicciones. Y no sabemos bien o no podemos decir con toda la certeza que así fue revelado la palabra. Pero lo que sí, que nosotros creemos que Jesús, la paz sea con él, Moisés, la paz sea con él, sea también Krishna o Buda, la paz sea con ellos, que eran enviados por Dios en su momento, con una religión, con un camino de valores y con enseñanzas. Pero creemos que hoy en día no podemos decir que la escritura que tenemos hoy, que es la misma que ellos lo transmitieron. Y eso es la diferencia entre la Biblia y el Corán. Sí, y también me gustaría agregar que, bueno, una de las diferencias según la perspectiva musulmana sería que el Corán es un libro sagrado para toda la humanidad y no para una etnia, raza o pueblo determinado en determinado lugar. Es para siempre. Y para todos. Bien. A ver, desde justamente vuestra perspectiva como musulmanes, ¿por qué consideran ustedes hay tantas religiones en el mundo? Es una de las tantas búsquedas de la humanidad, buscar al único Dios. Me parece muy loco. Me parece loco que haya choques violentos entre religiones, pero me parece razonable, ¿no?, que haya búsquedas de culturas, civilizaciones, respuestas, ¿no? Sí, y además, como nosotros creemos, además, la belleza del Islam es que Islam es la única religión que acepta también la veracidad de otras religiones. Un buen musulmán respeta a todos los profetas. Claro, nosotros creemos que Dios... Un buen musulmán. Respeta a todos los profetas. Si no respetas a un profeta, si sos musulmán y no respetas a Jesús, por ejemplo, la paz sea con él, no estás haciendo bien las cosas. Y no sos un buen musulmán, o no cumplís con tus valores. Por eso en Islam creemos que desde el inicio de la humanidad hasta el santo profeta Mohammed, es decir, desde Adán, el primer profeta enviado a la humanidad, hasta el santo profeta Mohammed, la paz sea con él, Islam dice que Dios mandó 124.000 de profetas, es decir, a cada... 124.000 profetas. Es decir, a cada pueblo. El Corán dice que Dios mandó a cada pueblo, a cada civilización, a cada nación, un mensajero de Dios, un enviado, un profeta. Y todos vinieron del mismo ser, del mismo Dios, del mismo Creador. Y vinieron con el mismo mensaje principal. Y creemos que cada religión, con cualquier nombre, vino con el mismo mensaje principal, que fue siempre adorar a tu Creador, amar a tu Creador, y en segundo lugar, amar y respetar y vivir en armonía con toda la creación de ese Dios, de ese Creador.
Ahora la forma de lograrlo fue siempre diferente según la época, según la civilización, según las circunstancias. Es decir, que quizás en un momento el profeta Krishna, la paz sea con él, enseñó una forma diferente para adorar a Dios. Y el profeta Buda enseñó el mismo objetivo de adorar a Dios, pero en otra forma. El profeta Moisés, la paz sea con él, en su forma. Jesús, la paz sea con él, en su forma. Pero ellos vinieron del mismo ser, del mismo Dios. Y creemos que el Islam en ese sentido reúne todas las religiones anteriores y todos los caminos. Porque para nosotros en Islam creemos que hubo evolución, y también evolución, en ese sentido la evolución física, que Dios creó la humanidad y el mundo en diferentes etapas, periodos. No creemos en la teoría de Darwin, ese es otro tema, pero creemos que Dios creó la humanidad, el mundo, la tierra, el universo en diferentes etapas. Y creemos también que Dios con su sabiduría manifestó también sus enseñanzas en forma de una evolución moral y espiritual. Y por eso Él mandó diferentes profetas, pero siempre con enseñanzas limitadas, para reformar los problemas o guiar la gente del pueblo en su momento. Y siempre, por ejemplo, si vemos o analizamos que vino, por ejemplo, el profeta Adán, según el Corán, pero con enseñanzas muy básicas, muy simples. Después vino el profeta Noé y agregó más detalles a la misión de Adán y siguió el camino de Adán. Después vino Abraham, la paz sea con él, pero también con la misma misión de llevar más adelante la palabra de Dios y agregar más detalles. Y así creemos que Dios mandó diferentes caminos o diferentes religiones, y todos los caminos se llegan finalmente en Islam. Y Islam, nosotros, o de una perspectiva musulmana, nosotros creemos que ciertamente hay diferentes caminos para llegar hasta Dios, pero creemos que en ese sentido que la forma más segura, más perfecta para llegar a Dios, también más rápida, es la forma, el camino del Islam. A ver, la pregunta, resumiendo, si me permite, si me permite, es resumiendo lo que estamos dialogando aquí en la mesa, es que el Islam es la única forma de lograr la salvación. Eso es lo que... Para nosotros, en ese sentido, es la forma más segura. La forma más segura y para lograr la salvación es el Islam, pero no condenamos o no negamos otras formas, otros caminos, porque no podemos nosotros ponernos en la posición de Dios. El único ser que puede juzgar a los humanos es Dios. Ningún humano tiene el derecho de condenar a alguien o de juzgar su vida o su fin o su fe. No tenemos la autoridad. Pero lo que es cierto es que creemos que Dios mandó y mostró un camino para llegar a su salvación, a su amor, a su placer. Y creemos que en el momento ahora el camino más seguro para llegar a la salvación es del Islam. Pero de nuevo es como que no limitamos, porque eso depende de Dios. Ahora puede ser que un musulmán que no es practicante o no vivió bien acá, puede ser que él no logra la salvación. Y por otro lado puede decir que por la bendición, por el amor de Dios, que una persona que no sea musulmán reciba el amor o llegue a la salvación. Eso es dependiente de la decisión de la bendición de Dios. Pero lo que es también cierto es que si la persona, por ejemplo, el ejemplo es, si yo te invito a mi casa y te paso mi dirección y te paso como la dirección y también el camino, la forma de llegar a mi casa. Entonces para vos sería más lógico seguir también mis recomendaciones. Que mira, Alejandro, vos para llegar a mi casa seguí esta, tomá el subte, luego tomar esa avenida y luego llegás a mi casa. Y es más seguro. Ahora, obvio, vos tenés el derecho y la libertad de elegir tu camino. No voy en subte, claro, me tomo el micro. Y vos querés tomar el subte. Caminando. Claro, vas caminando. Un poquito más complicado. Entonces puede ser ahora que vos, si vos elegís tu propia decisión, podés quizás desviarte un poco, perderte un poco, pero al finalmente, quizás después de 12 horas, llegás también a la misma dirección. Lo que hubiese llegado tal vez en media hora claro, o una hora. En media hora o una hora, podés llegar después de 10 horas, ¿sí? Pero
pero la forma más lógica para vos sería en ese caso seguir directamente mis recomendaciones, porque yo sé en la forma mejor cómo seguir hacia mi casa o hacia mi dirección. ¿Qué nos quiere comentar aquí la dama? A ver. Yo que me salgo de Sí, las bien, vainas. bien. No, a lo que vos preguntabas, la pregunta diciendo por qué hay tantas religiones. Y bien se explicó acá que Dios mandó sus profetas en diferentes épocas, a diferentes culturas, todos con el mismo mensaje y demás. Pero que tampoco perdamos el tema de sigamos una religión u otra, porque esto es muy inclusivo y está bueno decirlo, que no se pierdan en este es mi Dios budista, este es mi Dios hinduista, este es mi Dios islámico, que no, que todos vamos a llegar a esa paz y a seguir ese camino del Corán, y la forma más fácil de llegar, si todos desde nuestra religión o desde nuestra creencia realmente practicamos estos valores y seguimos ese camino, pero desde el corazón, y no nos desviamos en dividir porque vos sos musulmán, porque vos sos budista, porque tu Dios dice tal cosa, porque vos tenés tal precepto, porque esta es la forma, sino que sea la forma que sea, puedes elegir el camino más largo o el más corto, el más largo o el más seguro, pero que sea desde esa conciencia, sin pisotear la creencia de otro, y esto, respetando lo que dice Alá, ¿no? Ama a tu prójimo, no rechaces, no dividas, porque esa es la paz, es la unión también, ¿no? Claro. Entonces, para mí eso es muy importante decirlo, por eso me salió. No, eso es también, creo que es una buena agregación también del Corán, sí. Porque en Islam, por ejemplo, el pecado más grande es la idolatría. Y ahora el Corán sí mismo dice que como musulmán ni siquiera insulten a los ídolos de otras creencias. Es decir, que Islam establece y pone mucha énfasis en la tolerancia, en el respeto interreligioso y vivir en armonía. Es decir, que Islam establece o es un derecho fundamental la libertad de religión y creencia. Usted está tocando un tema muy importante aquí. Y dado lo que se vive en estos últimos tiempos, tal vez producto de la intolerancia, el producto del fanatismo, hay mucho terrorismo en nombre del Islam. ¿Qué opinión tienen al respecto? Sí, para nosotros lamentablemente es una gran ironía, es una gran contradicción, porque Islam literalmente significa paz. Y la definición principal de un musulmán, según el santo profeta Mohammed, la paz, el fundador del Islam, es que un musulmán es alguien de que de su mano y también de su lengua otros están en paz, en salvación, en protección, en seguridad. Eso es la definición y el objetivo principal para ser un musulmán, transmitir paz. Y ahora es cierto que hay en esos días hay violencia, hay también terrorismo en nombre del Islam. Pero hay que marcar bien y distinguir bien la diferencia que hace cualquier persona en nombre de una religión y que enseña la religión. Porque eso, la violencia, el terrorismo o la manipulación o el mal uso de una religión por intereses personales, por intereses propios, geopolíticos, no es algo limitado al Islam. No pasa solamente con Islam. Vimos el ejemplo en la historia de la humanidad que pasó también a otras religiones, que se usaba el nombre santo, en sagrado. En el nombre de Dios, claro. matemos al prójimo. Y eso es contradictorio, porque si el Corán te dice, en el capítulo 5, versículo 33, que si tú matas a una persona es como si mataras a toda la humanidad, entonces no podés creer en esto del terrorismo, ¿no? O decir esa persona que es terrorista sigue esa religión, porque va en contra de lo que dice Alá y de las enseñanzas del profeta. Manipula la escritura para sus caprichos, digamos, militares, claro, no sé, usa una excusa, ¿no? Sí, y lamentablemente es así porque se confunde y se mezcla, un poco también por desinformación, de que a veces es mejor ir a la fuente y preguntar si tenemos un musulmán cerca, o ir a un Corán, o averiguar, y no dejarnos llevar por noticias o por estas cosas geopolíticas, claro, y demás, por odio racial, por mi creencia por encima de la tuya, e ir a la fuente y decir, bueno, y separar bien, ¿no? Porque terrorismo no solamente es para un grupo, porque está como los árabes, que no necesariamente un árabe tiene que ser musulmán. Musulmán es el que sigue la religión de la paz, del Islam, no es un
una persona de Medio Oriente que pone bombas, ¿sí? Esto hay que diferenciarlo bien y viene a reconto de lo que habíamos antes. Entonces, bueno, el terrorismo hay que prestar atención a esas cosas, informarse más, no creerse todo, siempre ir a la fuente, investigar, experimentar por uno mismo. Y bueno, y poder desmistificar todo esto y claro, y además con el terrorismo traer no un poco de luz sí, a la gente de que no es todo tan así y que terrorismo hay en todas partes. en todas partes, y no tiene una formas. religión. Es como que, por ejemplo, tenemos también terrorismo que se hizo en nombre de cristianismo, en nombre de judaísmo, en nombre de hinduismo o budismo. Pero hay que separar siempre bien qué hace o qué se asocia, afirma una persona. Bien dijo usted, se asocia. Me asocio a esa palabra y se asocia siempre terrorismo con la yihad y el yihadista. La gran contradicción. Yihad es el esfuerzo de superarse. ¿Qué significa yihad? Esforzarse. Es vencer su ego para alcanzar el amor de Dios, acercarse a Alá. Y el yihadista, no sé qué dijiste. Sí, como un grupo sí, yihadista. Algún miembro de la yihad sería. Claro, Yihadista, algún fanático. Claro, un fanático, ahí va, se distorsiona con lo que es realmente la palabra. Es muy bonita el yihad, es esforzarse, esmerarse para vencer su ego. Te da pereza, bueno, esforzarte para rezar, claro. Hablar de Alá, ¿viste? Es como contradictorio para mí. La lucha que se habla en el yihad es la lucha contra uno mismo. Para todos los días afrontar y estar más cerca de Dios y llevar toda esa práctica. Entonces se han tomado un grupo de personas malintencionadas, escudándose en eso, poniendo que es la lucha contra el prójimo. Claro. Es todo lo contrario, porque es esforzarte para ser mejor persona ante los ojos de Dios y ante la creación de Dios, y no luchar contra la creación de Dios, que sos vos. Claro, por eso, justo eso, hermano, es como que una vez los discípulos del santo profeta Mohammed, la paz sea con él, le preguntaron sobre la maldad. En Islam usamos la palabra para maldad, shaitán, Satanás. Y el profeta Mohammed explicó y dijo que la maldad no es algo afuera. Es decir, que la maldad no está en alguien, o no es un demonio, no es una persona afuera. Él dijo que la maldad, Satanás, está corriendo en el sangre de cada humano. Y sus discípulos también se sorprendieron y le preguntaron al santo profeta Mohammed, la paz sea con él, entonces vos como el enviado de Dios también tenés la maldad. Y él dijo, explicó, y ese es el concepto de yihad. Él dijo, no, mi Satanás, mi maldad ya se hizo musulmán. Es decir, ya se convirtió en alguien, en una fuente de paz. Entonces el yihad de un musulmán, como sabes, es como que la lucha contra tu propio ego, contra tu propia maldad. No es contra alguien con algo o contra los no musulmanes. Y claro, y por ejemplo la palabra yihadista no existe en Islam. No vas a encontrar la palabra yihadista ni en el Corán ni en el uso del santo profeta. No es un fanático, no se determina así al fanático. No existe, porque yihad es el esfuerzo, y la persona que hace el yihad se llama mujahid, pero mujahid es una palabra muy santa. Mujahid es una palabra que hace esfuerzos para lograr el placer, el amor de Dios, que hace esfuerzos contra su propio ego por el bien de la humanidad, por el bien del ambiente. Y la palabra yihadista es más una innovación de los últimos tiempos. Claro, de los últimos tiempos. Claro, religioso, o el subvencionado para que generen disturbios, no sé, para y que... además, si uno se lo pone a pensar de una lógica, en razonamiento, cómo algunas personas con demasiada malicia o inteligencia para lograr sus propios propósitos, pone el tema de cambia lo que dice el Corán de una lucha contra el ego, de una lucha contra este Satanás interno, de esta lucha contra la parte humana que nos separa a veces de esta parte para llegar a la divinidad, a Dios, a Alá, cómo la ponen como una lucha contra otro. Y el que no sabe, el que realmente no fue a la fuente, y bueno, va a crecer con un odio y va a pensar que tiene que luchar contra el hermano, contra el prójimo, ¿no? Porque siempre el enemigo está afuera, nunca adentro, y ese es un gran error. El enemigo siempre, claro, o la lucha o la batalla es con uno mismo. Claro, esa es la verdadera guerra entre el bien y el mal, entre lo espiritual y lo terrenal. Y eso es siempre muy simple, echar la culpa al afuera. Pero claro, como si ahora estudiamos, por ejemplo, o vemos el Islam, por ejemplo, el concepto de guerra no existe en Islam. Si analizamos, vemos la vida del santo profeta Mohammed, las enseñanzas del Corán,
no existe ni un ejemplo que el profeta Mohammed usó la violencia o una guerra para difundir el Islam o para imponer los valores del Islam. Ni tenemos un ejemplo. Él en toda su vida predicó los valores del Islam a través de su propio ejemplo y con amor, con paz. Nunca impuso, obligó o usó la violencia para justificar su religión. Y en Islam, todas sus guerras, es cierto que en su vida él tenía guerras y confrontaciones con los no musulmanes, pero la verdad es, de hecho, es que los musulmanes eran perseguidos por 13 años en Meca, y por su religión, por su creencia del Islam. Y en un momento, cuando los musulmanes no pudieron más tolerar este sufrimiento, esta persecución, esos emigraron de Meca a Medina y fundaron la sociedad musulmana islámica en Medina. Y después también los no musulmanes, en particular los incrédulos, los paganos de Meca, no los dejaron en paz y atacaron a los musulmanes para eliminar el Islam y para matar a los musulmanes. Entonces las únicas guerras que encontramos en la vida del santo profeta Mohammed, la paz sea con él, son solamente guerras para defenderse. Y eso también se aclara, se declara, se anuncia muy claro en el Corán, cuando el Corán habla en el capítulo 22 y versículo 40, cuando se dice el permiso para la guerra, se dice claramente que el permiso es solamente para los musulmanes que son atacados, no para atacar o para difundir el Islam. Dice claramente que el único permiso es para un musulmán para defenderse. Y después en el versículo siguiente también se manifiesta, y esa es la belleza del Islam, que Islam no es solamente establecer el derecho por su identidad, sino Islam quiere lograr el respeto, la dignidad de cada religión, de cada seguidor. Por eso en el versículo siguiente se dice que si Dios no hubiera permitido la defensa, no habrían diferentes sinagogas, iglesias o templos, ni las mezquitas. Es decir, si ahora los musulmanes no usan ese derecho de defenderse, nunca va a establecerse el derecho de religión, de la libertad de creencia. En ese sentido, el yihad de un musulmán no es solamente proteger o respetar su mezquita, sino, según el versículo 22 y capítulo 22, versículo 41, su responsabilidad también es proteger y respetar una sinagoga, una iglesia y cualquier templo, cualquier lugar de culto. Y eso es el yihad, el esfuerzo de un musulmán. Bien, ese esfuerzo de musulmán y sabiendo todo lo que conlleva hoy en este presente, ¿sí? Ser musulmán en la práctica. ¿Por qué tomaron la determinación de serlo? ¿Quién quiere empezar? Empezamos ya. Ah, bien, le damos la palabra nuevamente a la dama. Bueno, Bien. gracias. Yo vengo de, lo voy a resumir un poquito, pero no por esto lo vamos a minimizar, pero por una cuestión de tiempos. Yo soy nací en una familia católica, apostólica romana, fui a escuela de monjas, es colegio privado, pero siempre busqué dentro de mí, o siempre supe, o tenía esa cosita en el corazón de andar más allá, investigar, no te quedes solo con esto. Entonces cuando tuve como más independencia de elegir qué religión o qué camino, qué espiritualidad quería para mí, pasé por diferentes religiones, o por lo menos investigué, pero un poco así como, no sé cómo decirte, porque parece como mágico y real, ¿no? Pero había algo como que ahí el Islam, siempre había algo que me llegaba, ya sea por una película, ya sea por algo, estaba ahí, ¿no? Y bueno, y lo que me pasó así, acortando esta historia, es que a mis 42 años, porque próximamente la semana que viene cumplo 44, voy a la Feria del Libro que se saca en Buenos Aires todos los años, voy a ver una escritora que me gusta a mí en particular, y antes del horario que tenía esta presentación, esta escritora, paso así por un pabellón, hay un stand, y en ese stand está el señor Imam Marwan, con unos cartelitos que decía, bueno, te escribo el nombre árabe gratis. Y dije, bueno, ¿por qué no? A ver,
seguro que no me ponen Elizabeth, porque eso es lo que uno siempre desconfía, bueno, pero es que soy re largo, qué sé yo. Y veo también, dentro del stand, un papel que dice, bueno, si quieres aprender árabe, déjanos tu mail, bueno, y conocer sobre el Islam y qué sé yo. Y así fue como que dije, bueno, o sea, muchas señales en mucho tiempo. Y dije, bueno, yo dejo mi mail, qué sé yo, fui a ver mi escritora, me llevé mi nombre escrito, qué sé yo, y al mes me manda mail qué día empezaban las clases, en qué horario, y así fue como que empecé por curiosidad, porque soy una persona muy curiosa, que eso está bueno porque uno puede investigar y llegar a la verdad. Aprendí de a poquito el idioma árabe y siempre en las clases había unos 15, 20 minutos donde Marwan hablaba sobre estos valores del Islam, hacía las reseñas del Corán y demás, y la verdad que sentí que eso que sentía desde toda la vida, desde muy chica, resonaba con lo que tenía dentro. Y bueno, y así de a poquito me fui enamorando del Islam, ¿no? Y muy lindo porque fue muy fluido, hay mucha libertad, él nunca nos impuso ni nos impone nada, ¿no? Ya después uno es decisión propia. Y bueno, y eso, y así es como que yo llego a este punto, ¿no? Qué lindo. Y en su caso, Juan, No lo conocía, muy lindo. Gracias. Y creo que ya lo dije hace un rato, que es la búsqueda del amor de Dios. ¿Cómo has ingresado a este Estaba pensando en mi historia, para resumir un poco. Es una de tantas búsquedas y siento que como que la encontré. De joven estudiaba mucho la Biblia, me gustaba ir a la fuente. Me chocaba un poco todas las historias, teje-maneje, ¿no? Todas esas cuestiones humanas. Entonces yo seguía buscando como una respuesta, un entendimiento. Y llega a mí un Corán, que por una cuestión de ego, me lo leí en un fin de semana. Así me quedó, ¿no? Y después pasó un tiempo, ¿no? Yo seguía buscando, interesándome en otras religiones, pero siempre tenía el Corán en el celular. Así lo fui leyendo a poquito. Y en un momento me digo, ya fue, basta de postergarlo, porque tenía miedo, ¿viste? La ignorancia y la desinformación. Me compro un Corán en papel y me interiorizo más. Y gracias a mi novia que me dijo, sí, hacelo, total, está todo bien. Busco en internet, comprar un Corán. Y no encontraba. Le pregunté me mandé mail a mezquitas, todo eso, y nadie me respondía. Solamente me respondió un chico de la comunidad que me vendió el Corán, me llenó de folletines y me encantó, porque yo quería informarme. Y así lentamente lo fui leyendo y al mes visité a los muchachos de la comunidad y ahí fui me interesando. Y es como... encontré algo muy, muy lindo. ¿Y qué encontraste en particular? Eso no, pero... Nada, la comunidad de esta Ahmadí que me abrió su corazón y ahí encontré, mayor entendimiento de Dios y todos esos valores fantásticos que... Sí, y lo que tiene muy lindo, que también te enamora, la comunidad te lleva a esto, ¿no? A que somos una gran familia. Que tocas en tu carne la claro, moda, que la podés experimentar así de una, que no te pone nada porque tenés que ser tal cosa, tal otra. Eso está muy bueno. Y que somos una gran familia y que es una comunidad que realmente profesa, pone en práctica esas enseñanzas, ¿no? Y como yo siempre pongo a veces en los mensajes de WhatsApp, orgulloso de tener el imán que tenemos, porque de verdad... ¿Sos vos? Ya por... sí, soy yo. Bueno, eso, es una gran familia y bueno, y nada, que cada uno desde su lugar, de su creencia, experimente, pregunte, no se deje malinformar, que yo se tuve informen. años, así que estuve informándome. Y que bueno, que sean, cuando sigan a Dios, que lo hagan desde lo más íntimo, desde el corazón, y que realmente sea el camino que sea, lo sigan pero con el corazón y con paz y dándole ejemplo para que se termine estas divisiones, ¿no? Y dejemos de estar dividiéndonos en razas, colores, religiones y que vayamos a este mensaje que tiene el Corán, que es un solo Dios para toda la humanidad, no importa dónde hayas nacido, qué creas, pero que es eso, y que ames todo, y entonces yo creo que ahí va a haber una real paz, y que la paz, por supuesto, es con la práctica y empieza en uno, y de uno lo pasa a la casa, y de la casa lo pasa a la sociedad, y así.
Así que gracias. Imán, después de estos testimonios, No, claro. la verdad, va a haber mucha gente que va a decir, ¿y cómo tomo contacto con esta comunidad? ¿Cómo tomo contacto con el imán Marwan? ¿De qué manera pueden ubicarlos a ustedes? Claro, nosotros tenemos, nuestra sede está acá en Capital, en Buenos Aires, en la calle Güemes, 4151. Y, reiteramos entonces, calle Güemes. 4151. ¿Esto es qué barrio? Es en el barrio Palermo, cerca de Plaza Italia, entonces pueden pasar cualquier momento y también está abierto para todos, ¿no? ¿Alguna vía de comunicación? Sí, también tenemos en las redes sociales, pueden encontrarnos con Ahmadiyya ARG, Ahmadiyya Argentina, pueden encontrar... A ver, si deletreamos, ¿cómo escribimos? Ahmadiyya ARG. Ahmadiyya y después el corto para Argentina, y pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, o pueden pasar por persona directamente por nuestro local. Sí que nosotros lo que ofrecemos es cada semana diferentes charlas informativas gratuitas sobre el Islam y también cursos del idioma árabe. Entonces es una invitación a todos, a todas, y nuestras puertas y también corazones son abiertos para todos. Bien. Chicos, de más está decirle, no sé si quedó algo pendiente. Creo que no. Creo que ella ya cerró tan bueno el mensaje y creo que... Esto para desmitificar, ¿no? De que la mujer tiene un segundo plano en el mundo musulmán. Aquí en la Argentina y en Occidente, las damas cumplen un rol importantísimo. Y aquí la dama nos ha demostrado de que la cosa es así. Bueno, cerramos este primer capítulo de Musulmanes en Argentina, ¿no? Este espacio que pertenece a la comunidad Ahmadí, aquí en Buenos Aires, y que lo emitimos a través de la multiplataforma de ABC Mundial. De más está decirles que este espacio y este primer capítulo, ¿sí?, que se dio aquí en esta oportunidad, bueno, seguirá a lo largo de este 2020, y dejo la puerta abierta para que usted, Imán Marwan, nos despida, ¿sí?, con alguna oración, algún rezo o algún mensaje a los hermanos musulmanes y a quienes no lo somos, ¿sí?, aquí a través de ABC Mundial. Sí, claro, creo que me gustaría resumir su mensaje, que fue un mensaje fantástico, que es como que lo que es muy importante es cada uno tiene el derecho de elegir su camino, de tener su religión, pero lo que es muy importante que practiquemos esos valores de cada religión y que vivamos en paz, en armonía, y que expresemos el amor de Dios en nuestra vida cotidiana. Y eso empieza con la paz interior, la paz en la casa y luego en la paz en la sociedad. Y con esas palabras y con ese mensaje de amor para todos, odio para nadie, muchas gracias y hasta la próxima vez.